Dios, porque nos das la oportunidad de poder alabar y glorificarte, Señor, la oportunidad de aprender un poco más sobre tu palabra. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y tú has dejado todos estos ejemplos, Señor, todas estas historias en la Biblia para que nosotros podamos aprender de ellas, Señor, y conocerte cada día más a ti, Señor. Te pido que me des mucha sabiduría para desarrollar esta clase, que igual estés preparando mi corazón y el corazón de los hermanos para que la palabra caiga en buena tierra, Señor, y que podamos poner en práctica lo que aprendemos, Señor. Te pido que te quedes con nosotros a lo largo de la clase, en el nombre de Cristo Jesús. Oramos. Amén. Ok, mis hermanos, bienvenidos. Les doy las gracias porque estamos aquí ya listos para nuestra clase del estudio del capítulo de Hechos, capítulo 12. Hechos, capítulo 12 es el que vamos a estar desarrollando en este día. Entonces vamos a compartir pantalla y como siempre, vamos a comenzar con la lectura del texto. Como les comentaba a los hermanos, el objetivo es que todos comencemos con la misma base. Todos vamos a comenzar con la primer lectura. ¿Y qué vamos a hacer en esta primer lectura? Lo que vamos a hacer es comenzar a familiarizarnos con el texto, porque como han visto a lo largo de todas las clases que hemos estado dando, el texto lo volvemos a leer, lo volvemos a citar, volvemos a hacer referencias y todas las preguntas que contestamos las tenemos que marcar de qué versículo sacamos la referencia. Entonces el texto, esta es la primera lectura, es para para acercarnos a la palabra, y si nunca has leído el Hechos 12 y esta es tu primera vez, pues te vas a familiarizar y te vas a acercar al texto. Si ya lo has leído muchísimas veces, pues en esta vez lo vas a recordar todo lo que has aprendido, y Dios te puede mostrar alguna cosa nueva, digámoslo así, en la lectura de este texto. Ok, vamos a dar inicio, lo voy a ir leyendo. Estamos en Hechos capítulo 12. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujetos con 2 cadenas. Los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Versículo 9. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió a sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto,
llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel, mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Versículo 17. Pero el Señor haciéndoles, pero él haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo clamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su ministerio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Ok? Ahí terminamos la lectura en el versículo 25. Ahora ya nos familiarizamos un poco con el texto y vamos a leer ahí la breve introducción que doy en el material. Dice, cuando la palabra de Dios es esparcida, el enemigo siempre trata de detenerla, pero ante todo, siempre contamos con el cuidado de Dios dentro de su voluntad. El día de hoy estudiaremos un milagro en medio de la adversidad en la vida de Pedro. Vamos a iniciar contestando estas preguntas que vienen ahí. Dice la primera, ¿por qué motivo metieron a la cárcel a Pedro? Alguien que me dé esa respuesta. ¿Por qué motivo metieron a la cárcel a Pedro? Para darle gusto a los judíos porque les había alegrado la muerte de Jacobo y bueno, al ver esa actitud, quisieron complacerlos más arrestando a Pedro. Exactamente. Alguien que me quiera poner un poquito más de contexto, ¿qué estaba pasando aquí? ¿Quién era quién? Por ejemplo, ahí dice Herodes. Herodes, ¿de qué pueblo era, digámoslo así? Y por qué él podía echar mano a algunos de la iglesia. Ahí dice con el objetivo de maltratarles. Imagínense eso que podía hacer él. Adelante, hermana Gina. Buenas noches, bendiciones para todos. Bendiciones. Bueno, según lo que yo he podido mirar, dice que Herodes era nieto de Herodes el Grande y que era el antecesor de su abuelo, porque él era un homicida. Si podemos ver en los tiempos, él fue el que mandó a asesinar a los niños, si no estoy equivocada. Y según lo que estuve leyendo, él viene siendo como descendiente de Saúl. O sea que ahí se viene como repitiendo la historia cuando Esaú y Jacob. Y en Mateo 20, es así.
Bueno, Sí, él lo manda a arrestar porque cuando él mata a Jacobo, él quería como que lo aludieran, o sea, los líderes de ese tiempo. ajá, Entonces, como que quería pleitesía y por eso hizo lo que hizo con Pedro. Es lo que yo entiendo acá de lo que he leído. sí. Hermano Roberto. Sí, gracias, hermano. Bueno, es que hay varios Herodes, ¿verdad? Este Herodes, este es el que llamaban Herodes Agripa I, o primero, Ajá. perdón, hermano de Herodías. Herodías fue la que mató a Juan el Bautista. Y este era nieto de Herodes el Grande. Herodes el Grande fue el que mató, fue a matar a los niños, si no me equivoco. Sí, exactamente. Ustedes se fueron más profundo de la respuesta que yo andaba buscando. Está muy bien y me gusta que den este aporte a la clase y que profundicen más en sus estudios. Eso está muy, muy bien. Y sí, los dos aportes estuvieron bien. Hermano, Sí, hermano Roberto. sí, gracias. Bueno, también el motivo porque metieron a la cárcel a Pedro. También recordemos que eran las fiestas de los panes, ¿verdad? Sin levadura. Y había muchos cristianos en la ciudad, porque ellos se reunían. Entonces, y ese fin también era para atemorizar, ¿cómo se llama? Al pueblo y a todos los cristianos. Sí. Aquí habría que poner un poquito más de contexto. Aquí ya estamos en Hechos 12. Ya la verdad es que no me dedicaba a hacer una línea de tiempo, pero ¿alguien tiene alguna idea de cuánto tiempo ha pasado de que llegó el Espíritu Santo a Hechos 12? Porque uno lo lee de corrido y lo puede leer en unos, de Hechos capítulo 1 a Hechos capítulo 12, lo puede leer en unos 10, 15, 20 minutos. Pero realmente han pasado varios años. Recordemos en cuanto al tiempo que en el capítulo anterior, Bernabé y Saulo se quedaron enseñando en donde fue llamado por primera vez a los cristianos. ¿Alguien se recuerda cómo se llamaba la ciudad? En Antioquía. Antioquía. Entonces ellos se quedaron un año ahí. Entonces, para nosotros muchas veces que leemos los textos y los leemos de corrido, no caemos en conciencia de que realmente entre capítulo y capítulo, a veces entre versículo y versículo, pasa mucho tiempo. Y el desarrollo del evangelio va creciendo. El que haya tantos cristianos en una ciudad como Jerusalén va influyendo en la sociedad, digámoslo así. Porque imagínense, era una iglesia grande la que había en Judea y en Jerusalén, perdón, y la iglesia que salió de Jerusalén, mucha de la iglesia salió de Jerusalén, mejor dicho. Entonces salieron y comenzaron a evangelizar primero a los judíos y a partir del capítulo, de hace 2 capítulos, comenzaron a evangelizar también a los gentiles. Entonces ya en el capítulo anterior, en el capítulo 11, se logra entender que el evangelio no solo es para los judíos, sino que es para todos. Entonces, muchas veces perdemos el contexto de cuánto tiempo ha pasado. Y aquí me imagino que la iglesia en Jerusalén ya había sido muy influida y perseguida por los judíos em, que eran los encargados de la sinagoga y todos ellos. Entonces, esta persecución no era de ahorita, sino que ya venía desde el momento en el que comenzó la predicación de que Jesús es Cristo, desde ese momento comenzó la persecución. Entonces, lo que yo quería comenzar aquí en estos, bueno, en estos versículos, capítulo
Hechos 12, en versículo 1, dice, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles. Primero, lo más básico, comencemos por lo muy básico. Herodes era romano y los romanos regían sobre los judíos. Entonces en ese tiempo habían como categorías de personas. Recordemos que estaban los esclavos también. Entonces primero el ciudadano de primera clase era romano. Luego seguían los pueblos que ellos habían tomado. Y ahí estaba Israel. Los judíos habían tomado, mejor dicho, los romanos habían tomado a los judíos. Entonces ellos tenían derecho, digámoslo así, sobre los judíos. Pero dentro de los judíos habían dos grupos principalmente. Estaban los judíos que asistían a la sinagoga y estaban los judíos cristianos, los que creían en Jesucristo. Entonces, Herodes, para quedar bien con los judíos de las sinagogas, llegaron y atraparon, dice versículo 1, dice, echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto agradó a los judíos en general, procedió a prender también a Pedro. Entonces, imagínense, ¿por qué metieron a Pedro a la cárcel? Lo metieron sin ningún sentido, sin ningún cargo, por nada. O sea, lo metieron porque Herodes quería quedar bien con los judíos. Por esa razón lo metieron. Y Herodes tenía todo el derecho a hacer lo que él quisiera. No era, o sea, ahora no puedes ir a la cárcel si no alguien no te acusa de algo, en buena teoría, ¿verdad? Ahora tienes que ser acusado de algo y se te tiene que comprobar, o estás ahí mientras lo comprueban. Pero en ese tiempo no, en ese tiempo vemos que un romano agarraba a un judío, bueno, el rey agarró a un judío y lo mató sin ninguna explicación. Entonces, para la primera pregunta dice, ¿por qué motivo metieron a la cárcel a Pedro? La respuesta es, bueno, podrían haber dos respuestas. La primera es por ningún motivo. O sea, Pedro no hizo nada malo para estar en la cárcel. Pero ahí tenemos el trasfondo de estos versículos 1, 2 y 3, que dice que Herodes quería quedar bien con los judíos y por eso mató a Jacobo, hermano de Juan, y por esa misma razón encarceló a Pedro. Entonces ahí vemos cuál era el motivo o razón reales por qué Pedro estaba en la cárcel. Hermano. Sí, hermano Roberto. Sí, igual que Jacobo, o sea, la pretensión era matar a Pedro también. Claro. Sí, o sea, ahí dice, y da no sé qué leer eso, ¿verdad? En versículo 1 dice, echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. O sea, no había, esa era básicamente su diversión, maltratar a los cristianos. Ese era su objetivo. Imagínense qué maldad la que había en ese rey. Y ya vamos a ver en qué termina. Pero vemos cómo él maltrataba a los cristianos por ser cristianos. Entonces ahí vemos que la persecución no fue solamente por matar a Esteban. ¿Recuerdan de Esteban? Esteban fue el primero que murió por siendo un mártir, digámoslo así, del cristianismo. Y bueno, ya igual todo Dios lo hace con propósito. El propósito de eso fue que el evangelio no solamente se quedara en Jerusalén, sino que saliera a todo el resto de los lugares. Ok, entonces ya contestamos la primera pregunta. Vamos con la segunda. Dice, ¿cómo fue que Dios sacó de la cárcel a Pedro?
¿Cómo fue que Dios lo sacó? Y ahí tenemos muy explicado cómo fue que lo sacó. Hermano, bueno, Sí, hermano Roberto. en mi caso no sé si estoy equivocado, pero bueno, en el versículo 5, bueno, lo primero, hay algo muy importante, que los hermanos dicen que estaban intercediendo, estaban orando sin cesar por él. O sea, la intercesión es algo muy bueno, que llega a Dios y también Dios actúa. Pero también de la otra manera fue que me envió un ángel también y lo sacó de la cárcel. No sé cuál de las dos o más o menos a qué se refiere la pregunta. No, pues las dos. A las dos. Son las dos. Muchas veces una pregunta tiene varias respuestas. Bueno, ¿Cómo fue que Dios lo sacó de la cárcel? Igual por la intercesión. El tema de la oración lo vamos a ver más adelante. Pero aquí vamos a ver lo práctico. Contestemos lo práctico. ¿En qué versículo inicia la salida? Veamos, el versículo 1, 2 y 3 me dice por qué lo tomaron preso a Pedro. En el 3 y 4 está el tiempo que estuvo ahí. Bueno, hasta el 5. Y ya en el 6 comienza a darnos el contexto de qué estaba pasando en ese momento. Adelante, hermana Gina. Mi hermano, según la palabra, dice de que la forma en que dio fue por el clamor que hicieron los creyentes, la oración que hicieron permanente para la liberación de Pedro. Es lo que dice la palabra. Dice que las paredes eran paredes como de piedras, o sea, eran gruesas y las puertas eran según de hierro. Sí. Pero dice que así como dijo Jesús en Mateo 19:26, dice que para los hombres eso era imposible, pero para Dios era posible. Entonces, como los discípulos sabían eso, ellos oraron sin cesar por Pedro y Dios se glorificó en medio de la petición que ellos tenían, que era la liberación de Pedro. Sí, exactamente. Realmente es un milagro tras milagro tras milagro lo que estaba sucediendo aquí en este momento. Allá tenemos, ¿en qué lugar estaban? Aquí dice que, versículo 12 dice que estaban en la casa de María, la madre de Juan. Entonces, allá estaban los discípulos orando por Pedro. Estaban reunidos porque, recordemos, o sea, no estaba Pedro encarcelado y que iba a estar ahí 10 años. El objetivo de tener a Pedro era matarlo después de un tiempo. Ahí vemos cuál es el tiempo. ¿Alguien sabe cuánto tiempo hay entre versículo 3 y versículo 4? Dice, lo vuelvo a leer. Dice, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Dice, eran entonces los días de los panes sin levadura. Ahí nos da una definición de tiempo. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. ¿Cuántos soldados estaban cuidando a Pedro? 10. Eran 4 grupos de 4 soldados. Eran 12 soldados los que estaban para cuidar a Pedro. Imagínense como que fuera uno de los peores maleantes o que tuviera riesgo alto riesgo de fugarse o que fuera súper fuerte o no sé. Le pusieron 4 grupos de 4 soldados cada uno. Eran 16. Perdón, 16, sí. 16, hermano. Sí, son 16 soldados, 16. Entonces, los 16 16. soldados, sí, correcto, son 16 soldados para custodiarlo. Dice, y se proponían sacarlo del pueblo después de la Pascua. Entonces, ahí tenemos el otro punto de tiempo. Dice, se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. ¿Alguien sabe cuánto tiempo hay de la Pascua a los panes sin levadura? ¿Alguien sabe cuál es ese tiempo?
Aquí vamos a seguir leyendo. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquí ya se cumplió el tiempo, aquella misma noche, Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Adelante, mi hermano Samuel. Si no estoy mal en referencias de tiempo, creo que son 7 días de la fiesta de los panes sin levadura y automáticamente terminando el último día viene la Pascua, creo, si no Exacto. estoy Sí. mal. La diferencia es de 7 días. Entonces, Pedro estuvo en cárcel 7 días y ya sabían que en el día séptimo, muchas gracias, Samuel, gracias por la aportación. Después de los 7 días, justamente ya venía la muerte de Pedro. O sea, no lo es que lo iban, ahí dice que lo iban a sacar. Versículo 6, dice, y cuando Herodes le iba a sacar, o sea, no lo iban a soltar, sino que lo iban a sacar para matarlo. Aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor. Aquí comienza el versículo 7, ¿cómo fue que salió? En versículo 5 me dice que allá estaban orando sin cesar a Dios por él. Entonces, no recordemos, las personas que estaban orando no estaban orando solamente porque esperemos que lo suelten o no, o que pase bien ahí el tiempo. No es que va a pasar un tiempo y que después lo van a soltar ya que va a quedar libre. Al contrario, después de estos 7 días, va a morir. Entonces, imagínense qué presión, qué sufrimiento, qué estrés, que todos, un grupo esté junto orando por una persona que va a morir dentro de menos de una semana. Y los hermanos, eso es lo que estaban haciendo. El día que que supuestamente él va a morir, ese día es donde Pedro se le aparece. Bueno, mejor dicho, cuando Pedro sale de la cárcel. Entonces, por eso, ya poniendo un poquito más de contexto, por eso entendemos que esta chica que se llamaba Rode fue la que se asustó cuando escuchó la voz de Pedro. Entonces, es bien, muchas veces uno juzga a los personajes bíblicos y dice, ¿por qué que es un fantasma? O aquí dice, versículo 14, la cual reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba. Entonces ellos decían, es un ángel. Básicamente ya mataron allá a Pedro y ya se nos apareció aquí ya después de muertos. Eso es lo que, imagínense, eso es lo que ellos estaban pensando. Pero vamos a leer versículo 7, vamos a ir viendo qué fue lo que Dios hizo paso a paso para sacar a Pedro de la cárcel. Entonces, versículo 7 dice, y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Entonces, lo primero que pasó fue que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado, le despertó. Entonces, Pedro estaba dormido, se aparece el ángel, una gran luz resplandeciente y lo despiertan. Y le dicen, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Imagínense que no solamente el milagro pongámonos en los zapatos de Pablo, de Pedro. Él estaba dormido y de repente se despierta y tiene un ángel enfrente y le dice, levántate pronto, y las cadenas de las manos, y las cadenas se le caen de las manos. Versículo 8, le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme.
Entonces me imagino que Pedro medio dormido todavía, así como de un ángel, y ya rápido se comenzó a ceñir, se puso las sandalias y todo, y comenzó a seguir al ángel. No sabía ni quién era, pero cuando vio que ya no tenía los grilletes en las manos y todo, sale. Versículo 9. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Aquí es donde ya me dicen cómo es lo que él estaba sintiendo, digámoslo así. Dice, él no sabía que era un ángel, sino que él pensaba que lo que él estaba viendo era una visión. Recordemos que Pedro ya había visto otras visiones y por eso él lo interpreta así. Versículo 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces, el ángel lo acompañó desde donde estaba dormido, encadenado y con 2 soldados al lado, y luego otros 2 soldados en la puerta, hasta cruzar la calle después de la salida de la cárcel. Entonces ya quedó afuera. Cuando dice aquí, entonces, versículo 11, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Imagínense qué difícil esto que está diciendo. Lo último, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Él sabía que lo iban a matar y no de una forma sencilla, sino que, como dicen en versículo 1, lo iban a maltratar y después lo iban a matar. Entonces, imagínense toda la preocupación, todo lo que estaba pasando por la mente de Pedro. Y de repente ya te encuentras fuera de la cárcel. Entonces, es así como de, ok, fue un ángel. Uno en esos momentos no entiende lo que está pasando porque son muchas cosas y tienes que interpretar y tienes que actuar en ese mismo momento. Versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Ok, entonces ahí termina cómo fue el proceso de que Dios sacó de la cárcel a Pedro. Entonces vemos que fue un milagro tras milagro tras milagro hasta que quedó fuera de la calle, lo dejaron cruzando la calle. Ya de ahí para allá, él ya sabía el camino y no había problema porque era de noche todavía. Imagínense, no dice aquí la hora que era, pero nada más dice que estaba dormido y era de noche y allá estaban orando. O sea que sí, realmente los hermanos estaban intercediendo sin cesar y ya se habían quedado sin tiempo. Entonces, gracias a la voluntad de Dios y la oración de los hermanos fue que Pedro logra salir de la cárcel por medio de estos muchos milagros, esta sucesión de milagros, mejor dicho. Que vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿puedes ver la importancia de la oración en este capítulo? Que era justamente de lo que hablamos. Imagínense que ellos ya tenían, ellos no era así de que, voy a orar para que sea libre y voy a orar hoy y voy a orar dentro de un mes y voy a orar así. Cuando me acuerde voy a orar. En este caso con Pedro, ellos no tenían ese lujo, ya tenían un tiempo marcado, tenían un tiempo medido en el que iban a matar a Pedro. Entonces ellos tenían que orar con todas las ganas, con toda la fe, con todo lo que se pudiera y sin cesar hasta ver algo antes de que mataran a Pedro. Y ahí viene lo que ellos estaban, me voy a pasar directamente a la siguiente pregunta y vamos a contestar las dos juntas. Dice, ¿cómo ves la fe de los que oraban por Pedro cuando él llegaba donde ellos estaban? Ellos estaban orando con fe.
pero ellos no sabían qué esperar del resultado de la oración. Yo no sé si ellos estaban orando porque liberaran a Pedro, o no sé si ellos estaban esperando que mataran a Pedro y que él resucitara, o que mataran a Pedro y que el espíritu se les apareciera. Yo no sé por qué es lo que ellos estaban orando, pero ellos, volvamos a poner el contexto, ellos estaban acostumbrados a ver mucho tipo de milagros. Ellos habían visto resucitar personas, ellos habían visto sanidades, ellos habían visto que liberaran de la cárcel a otras personas. Entonces ya tenemos todos estos, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer Dios? Yo no sé qué va a hacer Dios, pero hay que seguir orando. Entonces aquí vemos la importancia de la oración en este capítulo. Fue de vital importancia. No sé si a alguien les ha pasado o alguien que nos quiera contar así muy brevemente de alguna experiencia parecida que nos pueda contar respecto a la oración. ¿Alguien? Bueno, les cuento yo. Yo recuerdo que una vez yo estaba en el colegio y estaba no me acuerdo, era como la secundaria, pero en ese tiempo teníamos un misionero nosotros entre España y Marruecos. Y en ese tiempo el misionero estaba en Marruecos, pero justamente en ese tiempo lo atrapan a este misionero y lo que tenía dos opciones. La primera era que solamente lo deportaban y que nunca más lo dejaran entrar. O la segunda opción era que lo mataran. Entonces, pues recuerdo que nos dieron la noticia a nosotros en la iglesia que comenzáramos, nos dieron la noticia era que lo habían capturado, porque lo capturaron a él y sacaron del país a su esposa y no recuerdo a quién más de su familia, pero a él lo dejaron capturado y lo que les tocaba era matarlo. Entonces yo recuerdo que todos los que estábamos en la iglesia y colegio en ese momento dijeron, paren todo lo que estamos haciendo y vamos a orar. Y vamos a orar, a orar, a orar. Y yo recuerdo ese tiempo que fue hace muchísimos años ya y fue un tiempo de mucha, yo no sé qué sentía, pero yo sentía que había mucha fe en ese lugar. Yo sentía que había uno entraba en un salón donde estaban orando y se sentía la preocupación de los hermanos, se sentía la presión que, que todos estábamos pendientes de que liberaran al hermano. Otras personas se fueron a radios y todo para que políticamente ayudar y que sacaran al hermano y que no lo fueran a matar. Y yo me acuerdo que ese día nadie se fue de la iglesia, todos nos quedamos ahí y nos quedamos orando por el misionero para que lo liberaran. Entonces fue un tiempo muy preocupante, pero me gusta y recuerdo eso muy claramente, que yo cuando yo entraba a ese lugar donde estábamos orando, se sentía una gran fe, no sé ni cómo describirlo, pero de verdad se oró con mucha pasión y todo, y el resultado de eso, gracias a Dios, fue que liberaron al misionero y que el misionero pudo regresar a nuestro país donde estábamos en ese momento y ya luego él regresó a España a continuar su trabajo. Ya no pudo entrar a Marruecos, pero desde España continuó con su ministerio. Entonces, es algo parecido a lo de Pedro cuando estás orando ya con un deadline y es de muerte. Es muy, no es que, sí, tal vez mañana oro o a la hora de la comida oro, no es ahora oro y hasta ver la respuesta de Dios. Y ahí es donde
uno se sorprende al estar orando con tantos hermanos y se sorprende también al ver la respuesta de Dios. Recuerdo cuando nos dieron esa respuesta de que él ya lo habían soltado. Adelante, mi hermano Roberto. Gracias, hermano. Sí, no, para contar un testimonio, hermano pequeño, con respecto a la oración, ¿verdad? Porque a veces uno ora y le pide a Dios y cuando ve uno el milagro, pues ni uno mismo lo cree. Imagino que esos hermanos estaban orando por Pedro, no sé en qué sentido, como lo hizo usted, pero ya, y cuando Rode escuchó, ella se llenó de gozo y se fueron de ellos, pero la trataron hasta de loca y de todo, no lo querían creer. O sea, a veces uno le ora al Señor y tiene uno fe, pero cuando llega el momento, o sea, como que no, ¿verdad? O sea, a mí me pasó algo similar. En una casita había un señor que tenía tiempo, o sea, como tenía varios meses de que no caminaba, no se paraba, no se levantaba de la cama. Y viera que, bueno, es una gente nicaragüense muy llena de Dios y pidieron de que oráramos ahí, estuvimos orando por esa persona y no sé qué pasó, hermano, pero dentro de mi ser, yo sentí como, y le dije, siento en mi corazón, hermano Antonio, que usted este próximo jueves usted se va a montar en el bus y va a ir con nosotros a la iglesia y nos va a acompañar porque Dios lo va a levantarte aquí. Y bueno, eso fueron mis palabras y todo, ya terminamos la oración y todo. Hermano, o sea, la fe que tuve y todo, no, y digo yo, no, y así va a ser. Hermano, cuando yo era el encargado del bus y cuando estoy en el bus ahí montando a la gente y no lo veo que donde viene entrando el bus, hermano. Más bien, no, hombre, tuvieron que orar por mí, más bien, casi me muero, hermano. Digo yo, pero qué cosa más increíble, ¿verdad? O sea, cosas que a veces pasan, le pedimos al Señor y todo, ¿verdad? Y Dios hace los milagros, pero bueno, sí. Muchas gracias, hermano Roberto. Y así es, ¿verdad? Uno realmente se sorprende de la respuesta a las oraciones de que uno le está pidiendo a Dios. Entonces, y vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo ves la fe de los que oraban por Pedro cuando él llega donde ellos estaban? Entonces, a esta Rode ni le creían, hasta loca le dijeron. Imagínense, pongamos un poquito de contexto. Estaban reunidos orando y en esa ferviente oración y todo, alguien toca la puerta y va esta joven y escucha que es Pedro, por el que habían estado orando. Me imagino que 7 días habían estado orando ahí. El día séptimo, alguien toca la puerta, ella va y dice, es Pedro. Imagínense la emoción que sintió ella, que se le olvidó abrir la puerta. Y se va para adentro y le dice, es Pedro. Y le dice, no, estás loca. Entonces ellos decían, no, es un ángel. Imagínense adentro discutiendo de que si era Pedro o no, si estaba loca la otra, si era un ángel. Esa es la discusión de adentro. Y el pobre Pedro que se acababa de escapar de la cárcel afuera, así como de, por favor, déjenme entrar ya, que si me ven aquí, me van a matar. O sea, me regresan a la cárcel y me matan. Entonces, el pobre Pedro afuera, así tocando, dice, mas Pedro persistía en llamar, así como, abran ya. Versículo 16 dice, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Ahí es donde yo digo, y no estabas orando porque lo liberaran o porque algo pasara, y cuando sucede te quedas atónito. Ahí es donde uno dice, wow, qué increíble es ver la respuesta de Dios en ese momento. Muchas veces Dios nos ha dejado atónitos. A veces en cosas muy sencillas, a veces en cosas muy trascendentales. Cada vez que Dios nos contesta y hemos estado orando por algo y Dios nos responde, nosotros nos quedamos así como los otros discípulos se quedaron. Dice, se quedaron atónitos. Versículo 17, pero él haciéndoles con la mano señal de que se callasen, porque me imagino que unos estaban gritando, otros llorando, otros trataban de abrazar. No sé cómo reaccionaron cada uno. Dice, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Ahí Pedro se tenía que asegurar de no pasar mucho tiempo en un mismo lugar o irse a encerrar bien, porque ya sabía que si lo agarraban, lo iban a matar. Y ahí termina la historia. Y comienza la historia de Herodes.
Y aquí vemos cómo hace el cambio. Comenzamos con Herodes, pero la historia de Pedro. Y ahora ya de versículo 20 para abajo ya es la historia de Herodes. Vamos a la siguiente pregunta. Bueno, vamos a ver, dice, ¿cómo imaginas que era ser cristiano en este tiempo en Jerusalén? ¿Cómo creen ustedes que era el contexto de ser cristiano en Jerusalén en este tiempo en el que estaba viviendo Pedro? Pues lo hemos visto en varios pasajes. Era algo complicado porque, bueno, la mayoría estaba ya, por decirlo así, acostumbrado y ya estaba cumpliendo de cierta forma con la ley de Moisés y sus tradiciones y todo eso. Entonces ya en el cambio con respecto a Cristo, porque muchos negaban que Cristo no era el Mesías. Entonces, a comparación de ahora que tal vez te digan nada más, ay, el aleluya y todo eso, antes era como que hace para allá, ¿no? Entonces era como una especie de rechazo muy notorio, al punto de ya querer matarlos. Y no solamente quererlos, sino que los estaban matando. Ahí recordemos que uno de los principales que andaba en la persecución era Saulo. Saulo era el que estaba persiguiendo a la iglesia fuera de Jerusalén y Dios le habla y es transformado. Entonces ya pasa a ser a las filas del cristianismo. Pero no solamente era Saulo, sino que habían muchas otras personas que andaban persiguiendo a la iglesia. Adelante, mi hermano Roberto. Sí, gracias, hermano. No, está analizando que, bueno, que hoy día, bueno, le dicen, bueno, quiere aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, pues uno llega y lo acepta, ¿verdad? Bueno, en aquellos tiempos usted aceptaba a Cristo, pero también tenía que aceptar la muerte, porque usted sabía para dónde iba. Era más difícil. Sí, definitivamente. Ahora uno habla con cualquier persona, digámoslo así, el 90% de las personas. Y dices, pues te quiero hablar sobre Jesús. Sí, Jesús es el Mesías. Y todos como que lo entienden y casi que lo dan por sentado. La gran mayoría de personas. Ya comienzan a hablar de otros detalles. Pero que Jesús es Cristo, ya eso es como lo común. Pero en ese tiempo, decir que Jesús era Cristo, que era Jesucristo, que Jesús era el Mesías y que Él daba el perdón de los pecados, eso era algo revolucionario y que tenías que defenderlo literalmente a muerte. Si tú decías, yo soy cristiano y creo que Jesús es Cristo, tenías que defenderlo a muerte. ¿Por qué? Porque lo que ellos querían es que lo negaras. Y muchos pudieron haber salvado sus vidas nada más negando a Jesucristo, pero no lo hacían. Y ese es el punto, ¿verdad? Que muchas veces nosotros nos tenemos como muy tranquilos en nuestro día a día, cuando salimos a evangelizar. Lo más que alguien nos puede hacer cuando salgamos a evangelizar es así como, me vio feo o me dijo que no quería hablar o me hizo una cara mala y ya. Pero antes, hablar de Jesucristo, te podían matar por compartir el evangelio. Entonces, ser cristiano en ese tiempo en Jerusalén era tener tu vida en riesgo cada minuto porque en cualquier momento podían hacer, digámoslo así, como una redada, ir a buscar cristianos y te agarraban y ya sabías que ahí vas a morir, porque muchos cristianos murieron así. Entonces, vemos cómo Dios salvó a Pedro en este momento porque tenía un plan especial para él. Entonces, vemos cómo Dios tiene un plan especial para cada uno de nosotros
y a algunos los salva y a otros sí se los lleva con él. Entonces cada uno tiene su propio plan y cada uno tiene su función. En la muerte de Esteban, ese fue el detonante para que muchos salieran de Jerusalén. Y aquí a Pedro lo saca con milagros de la cárcel. Entonces vemos que estar en Jerusalén y ser cristiano en ese tiempo requería muchísimo, muchísimo valor. Y no solamente en Jerusalén, sino que también en otras ciudades donde los judíos más ortodoxos de las sinagogas influían sobre los romanos y los romanos eran los que perseguían también a los judíos. Entonces, realmente tenemos que darle gracias a Dios y valorar ahorita el tiempo en el que estamos viviendo y la libertad que tenemos de estudiar la Biblia y todo en la mayoría de lugares, porque también hay lugares donde en la actualidad no se puede hablar en público de la palabra de Dios. Hay lugares donde decir que es cristiano, que alguien es cristiano, te comienzan a discriminar y comienzan a discriminarte al punto de que básicamente tienes que dejar tu casa, tu colonia, tu ciudad y tienes que salir. Y no hay que irnos así de que, sí, allá en el otro lado del mundo hay lugares en los que persiguen a los cristianos, ¿no? Aquí en México, en Chiapas, en Michoacán, en varios lugares, hay muchos, es un gobierno que se llama de usos y costumbres. Eso quiere decir que las personas que viven ahí son las que ponen la ley. Y cuando una persona acepta a Cristo, inmediatamente ya no comparte la religión tradicional. Entonces ya por haber aceptado a Cristo dice, yo ya no voy a ir a la iglesia tradicional. Entonces le dicen, el gobernante de ahí le dice, que ya no vienes a la iglesia tradicional, entonces ya no hay agua para tu casa, ya no hay electricidad para tu casa y tu ganado, tus borreguitos, tus vacas o lo que tengas, ya no pueden bajar al río porque el río es de nosotros. Entonces, básicamente se está quedando sin nada dentro en ese mismo lugar. Y si por eso no cambia o niega a Dios, le comienzan a decir, no, entonces te tienes que ir de aquí. Y si no te vas, te matamos. Entonces todavía se ve mucha gente siendo perseguida por ser cristianos y tienen que salir de las ciudades a comenzar a hacer una nueva vida desde cero, porque les quitan todas las cosas. Y eso es solamente por ser cristiano. Imagínense la dificultad que muchos ahora en estos tiempos están teniendo. Y nosotros ahora viviendo en ciudades, lo normal es que tengamos que sea posible para nosotros compartir del evangelio, que podamos hablar abiertamente, que podamos estudiar la Biblia, ya sea por medios físicos o por medio de aquí de internet, que podamos compartir con otros hermanos y ser ministrados como en esta clase lo estamos siendo. Entonces tenemos que realmente ser agradecidos con Dios por este gran y enorme privilegio y también aprovecharlo, compartir el evangelio ya que lo podemos hacer. Y vamos a ir al siguiente punto. Dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Por qué crees que el texto termina con esta conclusión? Ahí en versículo, ¿dónde está ese? Está en versículo, versículo 24, dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y luego dice, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Entonces aquí vemos cómo se va armando
equipo que va a salir en el viaje misionero que vamos a estudiar en los capítulos que vienen. Entonces, desde ahorita ya se va formando o integrando y ya son un equipo, ya han pasado varios años juntos trabajando en diferentes actividades y ya están listos para salir al viaje misionero. Entonces, volvamos aquí a la pregunta. Dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Por qué crees que el texto termina con esta conclusión? Alguien que me comente por qué creen que termina así. Sí, hermano. Adelante. Digo, la palabra, porque la palabra es poder, ¿verdad? Y podemos resumir en Hebreos 4:12, capítulo 4, versículo 12, donde nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que creo que es un buen punto de partida para la pregunta, porque aquí estamos, digamos, eso nos quiere decir, ¿verdad? La pregunta, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Entonces podemos, aprender mucho de este versículo en el capítulo 4 de Hebreos, 4:12. Porque, digamos, en un contexto nos quiere decir, ¿verdad? De que la palabra nos suministra consuelo, aliento espiritual, pero también es juicio también, ¿verdad? Para los que no creen también. Eso es lo que yo entiendo, ¿verdad? Por eso le menciono puedo resumir esto en este versículo, la pregunta en esta pregunta, resumirla en este versículo de Hebreos 4:12. Sí, la palabra de Dios es viva y eficaz. Exactamente. Muchas gracias, hermano José Luis. Adelante, mi hermana Gina y después mi hermano Roberto. Si podemos, bueno, lo que yo entiendo aquí que con la muerte de Herodes, fíjese que el pueblo dice que voz de Dios y no de hombre. Y aquí se da a entender, o sea, me imagino que el pueblo cuando vio la muerte y da esa frase, da a entender de que ahí el que manda es nuestro Señor. Y por tanto, al ver lo que el Señor hizo por medio de este Herodes, la palabra empezó a multiplicarse, o sea, muchos creyeron, vieron el poder de Dios como cuando Esteban, o sea, por medio de la muerte de Esteban se multiplicó la palabra, el evangelio. Y aquí hubo otro contraste donde por medio de esta muerte se expande más la palabra. Es lo que yo entiendo acá. Sí, está bien. Adelante, mi hermano Roberto. Sí, amén. Sí, comparto con lo que los hermanos dijeron. Y bueno, y sabemos que la victoria siempre es es del Señor, ¿verdad? Y siempre va a estar con los cristianos. Pero sí llama mucho la atención que nos dice que crecía y se multiplicaba. Usted sabe lo que es estar viendo de tantos hermanos ahí morir por la palabra, que los mataban y todo eso. Más bien es para que descrezca, o sea, que no haya un crecimiento, sino más bien la gente se asusta y se va. Pero ahí es donde nos damos cuenta que el Espíritu Santo sí estaba, porque se fortalecía la gente y era increíble eso, el crecimiento era demasiado grande, ¿verdad? Más bien en lugar de disminuir, más bien como que mataban a uno y se convertían como 20,000 o no sé. Sí, y así era. Es interesante porque en este capítulo donde ha sido todo el capítulo de persecución, de matan a los cristianos, hay opresión por medio de no solo los judíos, sino los romanos. Y los romanos, por quedar bien con los judíos, nada más maltratan a los de la iglesia. Entonces, en este capítulo que ha sido muy preocupante, digámoslo así, para los cristianos de ese tiempo, aún así, dice, termina el capítulo, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. O sea,
Por más que el enemigo haga, el resultado sigue siendo el mismo. Por más que el enemigo trate de frenar, trate de matar a los hermanos, trate de amedrentar, trate literalmente de maltratar, como lo dijo en versículo 1, la palabra de Dios continúa creciendo y multiplicando. Entonces, no es que, ay, por miedo ya no hubo cristianos. No, porque la palabra de Dios no hubiera llegado ahora a nosotros. Entonces, nosotros asimismo debemos de aprender de esto, debemos de ser valientes para sobreponernos a cualquier eh, eh, cosa que se nos venga, cualquier situación, cualquier persecución que nosotros tengamos, debemos de sobreponernos a eso y al contrario, no decir, ay, no, entonces ya no voy a predicar. No, ahora, aunque tengo esto, yo voy a seguir compartiendo de la palabra de Dios. Yo recuerdo también cuando era pequeño en El Salvador se vivió un tiempo muy crítico en la ofensiva, en la guerra. Y era el tiempo en el que más crecía el evangelio. Entonces, cuando la gente se preocupa porque hay mucha delincuencia, cuando la gente se preocupa porque hay inclusive guerra en un país y todo, ahí es donde la gente más se acerca a Dios, donde la gente más busca la seguridad, ya no en algo físico, sino que en lo divino, en lo eterno. Entonces ahí es donde uno se acerca a Dios y recuerdo que en ese tiempo muchísima gente llegaba a la iglesia y muchísima gente se convertía y eran conversiones que realmente en pocos días se podía ver la evidencia. Uno decía, no, pues esa persona se convirtió y a la semana ya traía a su familia y luego a sus amigos y se veía realmente la evidencia de esas conversiones. Entonces ahora nosotros que no tenemos gran adversidad y no compartimos, debemos de primero agradecer a Dios por la facilidad que tenemos de propagar el evangelio, pero al mismo tiempo debemos de caer en la responsabilidad de que tenemos que compartir del evangelio y aprovechar de que no tenemos mayor persecución. Y ahora que no hay persecución, no compartimos tanto el evangelio, no tiene sentido. No esperemos a que venga esta persecución para hacerlo. Entonces, hagámoslo desde ya. ¿Alguien iba a participar? Vi, creo, una o dos Sí, personas. yo, Adelante, hermano. hermano José Jorge. Sí, recuerdo lo que dijo el Señor en el libro de Mateo, capítulo 6, verso 18, donde dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Ujú. Por supuesto que es una promesa fiel. La otra es que los milagros hicieron que las personas creyeran mucho más. La otra era el discipulado que tenían y el valor que tenían también de poder predicar en momentos tan difíciles como la iglesia. En la actualidad, ese es el problema que tenemos ahora con la iglesia. Hemos caído, estimados hermanos, en una situación tan seria que la iglesia se ha vuelto fría, tímida, en gran manera. Dios les bendiga. Gracias, mi hermano José Jorge. Y realmente es algo que primero hay que aceptarlo. La iglesia se ha vuelto fría. La iglesia se ha vuelto muy cómoda. Ahora ya si dicen, no, pues vamos a ir a hacer un evento de evangelismo, de ayuda social o algo así, y termina más de las 10 de la noche, uy, no, es que ya es muy noche, ya, la próxima ya no vengo. Entonces, ya, ¿dónde queda ese compromiso? ¿Dónde queda ese ánimo a apoyar? ¿Dónde queda dar esa milla extra? Y no esperemos que sean los demás los que cambien, sino que los primeros que debemos de motivar y ejemplificar al cambio somos nosotros.
nosotros somos los que tenemos que dar ese primer paso y levantar y tener la iniciativa de decir, ok, yo no quiero que la iglesia sea eso, perfecto, no quiero que la iglesia sea eso, pero la iglesia somos nosotros, yo soy parte de la iglesia. Entonces yo tengo que comenzar a dar evidencias de que quiero y que estoy caminando hacia un verdadero cambio. Entonces, si nosotros queremos ver ese cambio en nuestra iglesia, pues el primero que tiene que comenzar a cambiar no es el pastor, sino cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros debe de dar ese primer paso a activarnos, dar ese primer paso a tener la iniciativa de hacer algo. Y ya vamos a terminar con estas dos últimas preguntas. Las preguntas para reflexionar. Dice, ¿qué estás haciendo para que la palabra del Señor crezca y se multiplique? Ambas preguntas son muy sencillas, pero igual dan mucho que pensar. A pesar de que son preguntas muy, muy sencillas, nos dan abren el tema para que nosotros podamos reflexionar dentro de nosotros mismos y ver qué estamos haciendo y si algo debemos de corregir, corregirlo. Vuelvo a leer la pregunta. Dice, ¿qué estás haciendo para que la palabra del Señor crezca y se multiplique? ¿Qué puedo hacer para que la palabra del Señor crezca y se multiplique? Denme ideas, hermanos. ¿Qué puedo hacer o qué están haciendo? ¿O qué podríamos hacer para que la palabra del Señor crezca? ¿Cuáles son las formas de colaborar para que la palabra del Señor crezca y se multiplique? Hermano, Adelante, mi hermano José Jorge. Una de las principales cosas que pienso es la unidad que hemos perdido como iglesia. Cuando el Señor oró por la iglesia, que fuéramos uno, pareciera que en los principios de la iglesia primitiva se vivía ese momento, mientras que ahora hay tantas denominaciones que algunas ocasiones, hermanos, como que trascenden a quitar la fe de la gente, y algunos hermanos acá en mi país, estoy hablando de mi país, ¿verdad? Y no sé dónde los demás, hay problemas con congregaciones que muchas veces no predican ya a Cristo, sino su propia denominación. Muchas gracias. Gracias, gracias. Claro, el enemigo con hacer una leve variación en el largo plazo, en la distancia, si te desvías un grado, vas a dar a otro lugar totalmente. Y eso es lo que está haciendo el enemigo, tratando de cambiar pequeños detalles dentro de la palabra para desviarnos, pero no tenemos que hacer eso. Por eso es importante siempre regresar a la palabra de Dios. Adelante, mi hermano Roberto. sí, gracias, hermano, sí. Bueno, ahí yo diría que también para que crezca hay un crecimiento y todo se multiplique, pues primero, bueno, hay que orar con fe, ¿verdad? Al Señor. Debemos dar un buen testimonio también, porque depende del buen testimonio que demos. Entonces, así la gente va a ver algo diferente en nosotros y se van a interesar de asistir a una congregación o estudiar la palabra. Y pues también cumplir con la comisión que nos mandó el Señor, evangelizar, ¿verdad? Con la palabra de Dios. Exactamente, ahí mi hermano Roberto dio 4 puntos. Primero, orar, evangelizar, estudiar la palabra y el testimonio. Entonces, esas ya son 4 cosas que nosotros podemos hacer para que la palabra del Señor crezca. ¿Qué también puedo hacer? Puedo colaborar con los misioneros. La palabra misioneros no aparece en la Biblia, pero la función de los misioneros aparece en montonazo de partes de la Biblia. Nosotros podemos ayudar a los misioneros para que ellos se encarguen de expandir la palabra de Dios. ¿Cómo les podemos ayudar? Primero, orando por ellos. Segundo, apoyándoles económicamente. Tercero, ellos viajan mucho, entonces podemos hospedarlos. Al hospedar a un misionero estamos colaborando con la palabra para que la palabra crezca y se multiplique. Y otras cosas. Adelante, mi hermano Samuel. Ahí la hermana Mayra Carral estaba pidiendo la palabra en el chat. Ah, ok. Adelante, mi hermana Mayra.
Mi hermana Mayra está por aquí. Yo cuando tengo la presentación abierta no puedo ver las manos de todos o las cámaras y tampoco puedo ver el chat. Entonces ahí mi hermano Samuel me está ayudando y hermana va a decir, a darnos un aporte a la clase. Ok, ¿alguien más va a hacer alguna aportación a esto o contestar la pregunta? Recordemos que la pregunta que estamos viendo es, ¿qué estás haciendo para que la palabra del Señor crezca y se multiplique? O ya podemos pasar a la siguiente pregunta que dice, ¿estás intercediendo por alguien más? Mi hermano Nelson. Adelante, mi hermano Marco. Sí, mire, yo también estoy de acuerdo con todo lo que han dicho, orar, evangelizar, leer la Biblia, el testimonio de nosotros. También las iglesias deben hacer la escuela dominical, al menos en mi país, nosotros, mejor dicho, no en mi país, sino hablo por la iglesia de nosotros, comenzamos a trabajar con niños y jóvenes, porque ese es el pilar. Yo pienso que si no trabajamos con los niños, que comenzamos, como dice la palabra de Dios, que Proverbios, que hay que enseñar al niño que le toca al papá y a la mamá en la casa, pues no. Pero en cambio acá, pues nosotros hacemos lo que es la escuela dominical, el evangelismo con los jóvenes. A partir de los 12 años nosotros estamos evangelizando a los niños, los jóvenes, y los niños enseñándoles juegos y todas esas cosas con los niños más pequeñitos. Entonces, hasta que ellos ¿cómo se llama? Aprenden, mejor dicho, aprenden jugando la palabra de Dios. Claro. Porque hay también otras iglesias, yo conozco una iglesia por ahí que los días sábados se han puesto a poner la bola de espejo, le ponen helicóptero y todas esas cosas, y que para jalar a los niños, a los jóvenes, para ser los jóvenes, pero me parece que ahí no está no está el orden, me he dicho. Porque si van a poner la discoteca en la iglesia, pues están acostumbrados a la discoteca a los jóvenes. Ese es mi aporte. Y Muchas hacer gracias. caso, y para otro, digamos, aplicar lo que dice Mateo 18, 28, 19 y 20. ¿Sí? Gracias, pastor. Muchas gracias, mi hermano Marcos. Y sí, definitivamente, y algo muy, muy fundamental es invertir en los niños y en los jóvenes. Eso es algo muy, muy fundamental que debemos de estar haciendo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver la iglesia y visualizarla estática. O sea, uno va el domingo a la iglesia y esa es la iglesia. Pero ahorita que estamos estudiando la historia de la iglesia, cómo comenzó la iglesia, podemos ver la iglesia de Dios, la iglesia de Jesús, digámoslo así, desde un panorama mucho más general. Vemos cómo hay una iglesia, todo comenzó en Jerusalén, todo comenzó en el aposento alto, de ahí pasó a la iglesia y miles se agregaban a la iglesia. Luego salen estas cientos de personas y salen predicando la palabra de Dios, salen huyendo, pero salen predicando la palabra de Dios. Entonces vemos cómo una iglesia impactó toda una zona, todo un territorio. Y esas personas impactaron a su vez a otras personas. Entonces podemos ver cómo la iglesia a través de los años fue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Igual nuestra iglesia local, evaluemos nuestra iglesia local. ¿Cómo era tu iglesia local hace, pongámosle poquito, hace 10 años? ¿Estaban los mismos que están ahorita? Si no, ¿hay más gente o hay menos gente? Porque puede ser que también decrezca la iglesia local. ¿Qué está pasando? ¿Qué he hecho? ¿A cuántos de los que están ahí he llevado? ¿Cuántos de los que están ahí en la iglesia llegaron de otras iglesias? ¿Cuántos de los que están en mi iglesia aceptaron a Cristo
en la iglesia? ¿A cuántos de los que están ahí se ha discipulado? ¿A cuántos he discipulado yo? Todo eso lo podemos evaluar para ver qué es lo que está haciendo mi iglesia en el esquema general de la expansión de la palabra de Dios, no solamente en mi ciudad, sino a lo largo del país o inclusive en otros países. Hay iglesias que tienen visión local y no envían misioneros a África, digamos, porque siempre que pensamos en misioneros pensamos del otro lado del mundo. Hay iglesias que son muy pequeñas, pero que tienen una gran visión internacional. Ellos envían misioneros a otros países. Hola, Y- buenas noches. No me y podía dependen- reactivar el micrófono. Adelante. ¿Cómo le va? Qué buena pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo para que la palabra del Señor crezca? En los tiempos que estamos difíciles, hoy siempre le digo a mi congregación que el trabajo está fuera de la iglesia. Hay que golpear puertas y ver las distintas problemáticas que hay adentro de una casa y ver en qué se puede ayudar. A veces nos acostumbramos a dejar la ayuda para el día de mañana y a veces la ayuda se necesita ahora, en este tiempo. No podemos decirle a alguien que le está faltando de comer, mañana te llevo. No, es ahora porque la necesidad la tienen ahora. Entonces yo siempre digo que la palabra es orden y humildad y mucho amor para con el otro, porque la palabra dice que ama a tu prójimo como a ti mismo, pero primero tenemos que amar al prójimo. Entonces hay mucho por trabajar y mucho para hacer para que la palabra del Señor crezca. Hablar con los niños, tengo grupos de niños que soy la que doy las clases, tengo grupos de adolescentes y de mujeres que han pasado por muchas trayectorias, muchos problemas que se tratan de levantar día a día. Y soy de las que pienso que el trabajo está fuera de la iglesia porque hay que empezar a palpar la congregación. Hoy la tecnología nos ha hecho perder el palpar al hermano, cuáles son sus necesidades y qué es lo que piensa, qué es lo que siente y cómo vive. Amén. Muchas gracias, mi hermana Mayra. Y realmente uno no le puede llegar donde alguien que no conoce de Dios y decirle Dios te ama y lo ves con una gran necesidad y tal vez tiene hambre o tiene frío y le dice Dios te ama. Y dice sí, pero pues tengo necesidades. Y hay que expresar también el amor de Dios y esa es otra forma de cómo podemos ayudar para que la palabra de Dios se propague o se multiplique. Nosotros podemos llevar ayuda, mostrar el amor de Dios, ser un canal del amor de Dios para otras personas, pero siempre reflejando el amor de Dios. ¿Alguien más iba a participar, perdón? Ok. Bueno, todavía tenemos unos minutitos. Hablemos un poquito sobre la segunda pregunta. Dice, ¿estás intercediendo por alguien? ¿Por alguien más? ¿Estás intercediendo por alguien más? Y ese es interceder. La palabra interceder es orar por alguien más, poner en las manos de Dios a alguien más. Y es algo que nosotros debemos de hacer continuamente. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando alguien ora, nada más llega y como que le llega a dar instrucciones a Dios y a decirle así como, Dios, necesito que me des esto, que me ayudes en esto, que me soluciones este problema, que me bendigas acá, que me des gracia, que me des sabiduría, todo. No, también tenemos que orar por otras personas y mantener esas personas orando y mantenerlas en oración, en nuestras oraciones constantemente hasta ver la respuesta. Y muchas veces vamos a ver respuesta en cuestión de días, otras veces vamos a ver respuestas en cuestión de meses y otras veces vamos a ver respuestas en cuestión de años. Y también está la opción de que no veamos la respuesta, pero que la respuesta llegue mucho después de que nosotros ya no la podamos ver. Entonces, nuestra función no es orar hasta ver la respuesta, sino nuestra función es nada más orar. Orar, orar, orar y mantenernos intercediendo por estas otras personas.
Pueden ser familiares, pueden ser amigos, pueden ser compañeros de trabajo, podemos orar por la salvación de ellos, podemos orar para que Dios los bendiga, podemos orar para que Dios les provea, por cualquier cosa podemos estar intercediendo y es algo que tenemos que estar haciendo nosotros continuamente. ¿Alguien va a opinar respecto a esto? Mi hermano, Adelante. en el Salmo 37:4 dice que nos deleitemos en Él y Él conceda las peticiones de nuestros corazones. Yo creo que ahí vemos la bendición de Dios, que si yo estoy orando por una persona, Dios va a contestar mi oración, sea en salud, sea en sanidad o sea para que Él conozca de Dios. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Y sí, tiene toda la razón. Nuestra función y lo que debemos de hacer es mantenernos orando y Él es el que da la respuesta. Ok, mis hermanos, muchísimas gracias. Esta fue la clase del estudio de Hechos, capítulo 12. Hechos, capítulo 12 y ya vamos avanzando. Nos quedan 2 clases todavía de esta temporada, luego vamos a tener una breve vacación y luego vamos a retomar con los capítulos que nos hacen falta para poder terminar el estudio de todo el libro de Hechos. Entonces vamos a terminar con una oración para cerrar la clase. ¿Alguien más quiere dar algunas palabras o ya terminamos con la oración? Quiero agradecer. Adelante, mi hermano, sí. Quiero agradecer por ese tiempo que han tomado ustedes para podernos cada día preparar más y hacer un compromiso pues en esta oración de lo que última pregunta que usted nos hace, ¿qué estamos haciendo? Desde esta misma noche podemos comprometernos, no esperar mañana, porque el Señor nos necesita para que en su obra desarrollemos. Gracias, buenas noches y les agradezco mucho, hermano. Muy amable. Muchas gracias, mi hermano José Jorge. Y si gusta, nos dirige de una vez en oración para terminar la clase, por favor, hermano. ¿Yo? Sí. Ok. Amantísimo Padre Celestial, te damos las gracias, Dios mío, por estar esta noche, por habernos concedido estar unidos con mis demás hermanos y hermanas y haber recibido, Señor, este estudio que es de mucha importancia y de mucho crecimiento para cada congregación. Ayúdenos, bendícenos, fortalécenos, capacítanos, Señor, danos esa fe para avanzar, danos ese amor, Señor, para poder compartir con los demás y que tengamos la suficiente valor, Señor, para despreciar aún nuestras vidas, para que tu evangelio y tu palabra crezca y fortalezca nuestras naciones. Bendice, Señor, a nuestros maestros y a todo el personal que está, Señor, cada día impartiendo esta clase, como todas las demás familias. Amén y amén.